Buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa Chat, como saben, totalmente en vivo. Les recuerdo mi nombre, soy la psicóloga Paulina Galván, agradeciendo a los que están en el día de hoy en una emisión más de nuestro programa, agradeciendo también el apoyo en cabina, tanto de Paquito como de Oliver, que siempre nos echan la mano para que este programa salga siempre muy bien y llegue hasta sus hogares, hasta sus espacios. Les recordamos rapidísimo nuestras redes sociales, nos pueden encontrar por Centro CIMI de Salud Emocional, así como también por CIMI Radio, por donde se transmite este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos. Y les recordamos rapidísimo nuestra línea de orientación psicológica, el número 800-911-3232, en donde, como bien saben, está todo el equipo de psicología todos los días, a todas horas, en el momento en que ustedes los deseen, ahí vamos a estar para atenderlos. Como lo saben, el servicio totalmente gratuito. Y bueno, amigos, el día de hoy vamos a abordar un tema que si bien como cultura celebramos, hace poquito acabamos de pasar el Día de Muertos, celebramos a nuestros muertos y a nuestras muertas, muchas veces no estamos pues preparados para afrontar pues tal pérdida. Y pues así como la ausencia que esto genera y un tanto las cosas que están muchas veces por resolver aún después de la muerte. Es por eso que el día de hoy nos acompaña la maestra Rosa Isela Valencia. Muchas gracias, Rosy, por estar el día de hoy con nosotros y haber aceptado estar en esta emisión para abordar un tema que realmente, ¿sabes? Me parece sumamente importante. Cuando lo proponíamos, había una persona que como que lo interpretaban como de mil maneras, ¿no? Me hablaron hasta de suicidio y yo, no, eso no tiene que ver, ¿no? Hoy no vamos a, si hemos abordado el tema, hoy no, ¿no? Hoy vamos a hablar de cómo preparar nuestra propia muerte. Y entonces, Rosy, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, pues muchísimas gracias por la invitación, es un honor y espero que de esta charla podamos platicar y entender un poquito más de la muerte. Exactamente. No sé, me da la impresión, Rosy, como decía en un inicio, que si bien justo somos una cultura que celebramos a la muerte, ¿no? Bueno, el Día de Muertos más bien, ¿no? Y recordar a los que ya se fueron y demás, a veces también nos cuesta mucho trabajo afrontar estas pérdidas y también, no sé, un tanto que hace ratito justo escuchaba una persona que me decía, eh, fallece el esposo y los hijos luego ya estaban viendo, ¿no? ¿Qué había dejado el papá? ¿No? O sea, este tipo de situaciones que nos vamos enfrentando como familia, a la sociedad. Y justamente, si podamos comenzar, Rosy, si las personas preparamos nuestra muerte. Yo creo que sí lo podemos hacer definitivamente, ¿no? Prepararnos para bien morir nos lleva a bien vivir, Ujú. ¿sí? Entonces, es como lo que nos decía un poco Víctor Frank, ¿no? El tener un sentido a la vida, un sentido de pertenencia, un sentido de trascendencia. Nos obliga a reconocer nuestras emociones, nuestros miedos sobre estos temas, Ujú. para ir resolviendo las cosas que podamos considerar que tenemos pendientes, ¿no? Como por ejemplo esto del testamento. Ayudar a que la familia no tenga como esta carga, como esta responsabilidad. Desde luego que tenemos que reconocer igual nuestras heridas, ¿no? Las que andamos arrastrando. El decir, a ver, yo en lo emocional, ¿qué me hace falta? ¿Qué no he podido superar? Las heridas que he causado también a mis seres queridos, a mis amigos, para quitarme como este miedo de no me perdonaron o no Ujú. perdoné, ¿sí? A eso me refiero de validar los miedos, validar las necesidades. Y yo creo que esto nos va llevando a poder irnos preparando para nuestra propia muerte. Ok, de alguna manera eh, se tendría, ahora que decías esta parte como de ir reconociendo nuestras propias heridas, ¿cómo reconocerlas y si hay algo que hacer frente a ellas, Rosy, cuando estamos en este camino de preparar nuestra propia muerte? El hablar como y reconocer si me da miedo hablar de la muerte, ¿no? Uh-huh. Porque tendría que pensar que algo que yo no conozco, pues no me da miedo.
más bien es como todo el constructo que yo tengo y que he creado, desde la cultura, la sociedad, miedos heredados por la familia, ¿no? Entonces, es como esta parte, es ver de dónde, cuando me dicen de muerte, como lo que acabo de escuchar, ¿no? Suicidio, suicidio asistido, no la invoques, ¿no? No se nos vaya a aparecer. ¿Desde dónde? Cuando yo digo muerte, siempre digo, a ver, reconoce qué voz sale, el voz de la abuela o la voz del sacerdote que me decía, hay un cielo, hay un infierno, hay un limbo, hay un purgatorio, todo lo que traemos en la cabeza que vamos construyendo y que eso me provoca con mucho miedo, con mucha incertidumbre. Porque si bien somos una cultura que celebra la tradición, pero que no le gusta hablar de la muerte, ¿no? Sí, claro. Celebramos el hecho de que van a venir a vernos. Pero pareciera que es como culto de qué murió, por qué murió y que yo también estoy próximo a morir, ¿no? Claro. Oye, esto que comentas se me hace bien interesante porque entonces sí hay como cierto, digamos, como recelo, como cierto alejamiento realmente hasta de esta, afrontar situaciones de muerte en donde mejor ni decimos nada y mejor, es más, cuando vamos a lo mejor a algún velorio no sabemos ni qué decir o decimos lo que cotidianamente pues escuchamos y que no sabemos si realmente le pueda servir a la persona. Entonces, no sabemos o no tenemos todavía tanto como esa apertura de afrontar y de poder hablar, así como un tanto, si normalizamos un tanto las cosas de la vida, ¿no? Poder normalizar un tanto este proceso frente a la muerte. Sí, claro, porque también tiene que ver como estas ideas preconcebidas, ¿no? Como lo que me acabas de decir. ¿Qué le digo? ¿No? ¿Cómo lo hago sentir bien? O sea, de verdad, una frase, ¿no? ¿Le va a hacer sentir bien? Pues no, ¿sí? Mejor es como validar lo que estoy viendo, ¿no? Me duele mucho ver que estás sufriendo en este momento, ¿sí? No puedo ni imaginarme por lo que estás pensando. Validarle al otro la emoción. El que también se sienta visto, se sienta escuchado, se sienta comprendido. ¿Sí? Okay. El preguntarle el qué necesitas en este momento y entonces el poder yo ser un agente activo en el acompañamiento. ¿Sí? Que el otro me diga, ¿sabes qué? Necesito que corras por unas flores porque se me olvidaron, pues entonces voy y apoyo. Y no esta idea de querer decirle algo para que se sienta bien, o sea, de verdad no. Y de verdad cuando tenemos o los que hemos pasado por una pérdida, sabemos que nuestra capacidad de atención, retención, concentración en ese momento se fue, ¿sí? Y que cuando alguien me dice, oye, ¿te acuerdas que me dijiste? Uno dice, no me acuerdo. ¿Yo lo dije? ¿Por qué ahora me lo preguntaste? Entonces, siempre tener la idea de acompañarte, como de una actitud como mucho más compasiva a empática, ¿sí? Okay. Porque eso nos va a permitir ayudar al otro. Perfecto. Entonces, esta parte también pudiéramos como ir recibiendo o un tanto como acompañamiento ante, ahorita lo que decías al inicio, ¿no? Ante situaciones que podemos ir previniendo, como la parte del testamento, ¿no? O sea, cosas que son a lo mejor muy, digamos, desde lo legal, ¿no? Pero que van a dejar también un tanto, también quizá de calma, un poco de respiro a la familia, a los que se quedan, ¿no? Sí, entonces también puede ser como una parte también de acompañamiento también ante este tipo de procesos. Sí, yo creo que cuando hablamos de la familia, tenemos que tener en cuenta de qué familia venimos, ¿no? Porque si somos o venimos de una familia fría, de una familia que maneja la muerte como tabú, ¿no? En donde estos temas no se hablan, en una familia que me obliga a la funcionalidad, como el de, ok, ya son los nuevos días y a trabajar, ¿no? Porque si yo lo reconozco desde ahorita, desde mi conciencia, entonces yo
voy a empezar a identificar lo que necesito. Cuando yo tengo una familia afectiva, pues entonces voy a hablar de qué voy a poder sentir, expresar, pensar lo que me está pasando, validar mis emociones. Entonces es trabajar un duelo con una familia, hablar de la muerte con una familia me obliga a ser muy flexible conmigo y con el otro. Porque a pesar de que hablemos de la muerte a nivel familiar, todos estamos en procesos emocionales diferentes, ¿no? Uno lo puede ver como yo también estoy descansando, o estoy muy enfadado, o me siento decepcionado. Entonces me obliga a ser muy tolerante y respetuoso, sabiendo que la muerte nos fractura de forma diferente. Reconocer también que cuando alguien muere se pierden los roles y generalmente los roles no son pensados, ¿no? Y no tenemos la capacidad de decidir, no los asignan como decimos, ¿no? Democráticamente o dedocráticamente. Entonces el decir, ¿no? Tengo un proceso de duelo o de pérdida cercano, y entonces, ¿quién va a ejercer qué? El rol que va a dejar el papá o el proveedor económico o la cuidadora, ¿quién desea ejercerlo? Si cuento con los recursos emocionales para poder enfrentarme a este rol. ¿Qué pasa con las dificultades económicas, ¿no? Cuando muere el proveedor económico. O tan solo en lo cotidiano. Cuando tenemos un enfermo, nuestra rutina se cambia completamente, ¿no? ¿Quién lo va a cuidar en la noche? ¿Quién en la mañana? ¿Quién es el encargado de los medicamentos? ¿Quién le paga a la cuidadora? Entonces, cuando yo lo veo como familia, me voy a fortalecer. Es decir, yo vengo de esta familia que lo ve en una forma de tabú, entonces yo busco mis opciones para poder integrar a mi vida la muerte de forma diferente. ¿Sí? Si es una familia muy religiosa y en lo personal no me da tranquilidad esta filosofía, busco que sí, ¿no? Cambio de religión, adopto alguna otra espiritualidad. Entonces es tener como una participación mucho más activa en estos procesos. Claro, y sabes, me pones a pensar que ahorita que estos, tanto digamos como tabús, como estos silencios dentro de la muerte, no sé, como que tenemos como preconcebida la idea de que la muerte es como para los viejitos, ¿no? Porque ya están acercándose a una etapa final de la vida y entonces los que estamos todavía un poquito más para bajito, ¿no? Pues no, ni la pensamos tanto. ¿Sabes? Les comparto, hace poco que recibí unos documentos, pues, importantes, ¿no? Yo decía, oh, por Dios, ¿y después qué hago con estos documentos? Y me decían, tienes que hacer un testamento. Y yo no había tenido esa idea, ¿no? Porque yo decía, a mi edad, pues sí tengo como que empezar a arreglar cosas, pero hay justo una familia que hay que cuidar, bienes hay que dejar como claros, ¿no? Pero muchas veces como esta idea de decir, de cómo desde fuera nos pueden hacer como hacernos conscientes de que todos tenemos que ser claros de que no estamos exentos por nuestras edades o por nuestras etapas, sino que podemos estar preparados y atendiendo ciertas situaciones que en alguna situación inesperada, pues por lo menos haya un contexto un poquito más alentador, ¿no? Ahora por dónde empezamos y qué arreglamos y por dónde, como dices ahorita, de los que se quedan no saben ni por dónde empezar ni qué hacer con su propia persona, ¿no? Entonces, esta parte como de estar como muy atentos de que podemos ir haciendo cosas que nos permitan, hasta esto que decías ahorita, ¿no, Rosy? Me pareció bien importante la parte de la espiritualidad, que a lo mejor ya llegado un momento que a lo mejor sabemos que estamos más cerquita, ¿no? Puede darnos un tanto de aliento, pero también como un sentido de vida ante situaciones que a lo mejor salen totalmente de nuestras manos. No sé cómo lo veas tú, Rosy. Claro, el ser conscientes de la muerte es ser consciente de la vida.
¿no? Así tan sencillo. Porque entonces yo sé que voy a morir, pero no sé cuándo. Yo les digo que me puedo subir a vehículos diferentes para morir. Es como cuando vamos al trabajo, ¿no? Yo puedo llegar en mi vehículo, pero también en el metro, en el taxi, en el Uber, ¿no? O sea, y así es la muerte. Yo no sé, ¿no? En qué vehículo me voy a subir, pero sí sé el lugar a donde voy a llegar. No sé si voy a morir por una enfermedad prolongada, por un acontecimiento súbito, por una catástrofe, ¿no? Por un virus, como lo que hemos aprendido, ¿sí? Pero de que llego, llego. Y entonces es, ¿cómo quiero llegar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo quiero llegar a esto? Pues a lo mejor mucho más preparado. Desde mi parte consciente, voy a hacer un testamento, voy a firmar mi voluntad anticipada, voy a platicar con mis hijos, ¿sí? De lo que yo quiero para mi ritual. Quiero que me entierren, que me incineren, con qué ropa, ¿no? Quiero que me entierren. Yo les digo a mis hijos, pues a ver cómo le hacen, pero me ponen mi vestido de novia, aunque le pongan una sábana y la añadan. ¿Sí? Pero es como, yo cómo quiero llegar. Y en la medida en la que yo empiezo a decidir qué van a hacer con mi cuerpo, con mis Claro. objetos, a ellos los libero, les doy una gran tranquilidad. Siempre les sugiero que empecemos ya también a contratar nuestro propio, se me fue el nombre, ritual, como la agencia funeraria que tenga gestoría, porque nos va a salir mucho más económico ahorita que en un momento de crisis, ¿no? Los costos se incrementan muchísimo. Cuando yo contrato por gestoría, yo digo, voy a vivir mi duelo. Voy a estar en la funeraria validando mis emociones, estando cobijado por mi familia, por mis amigos, que va a ser muy diferente a que me digan, es que tienes que ir al panteón y que no pagaste esto y que tienes que ir al banco y regresar y el papel se lo llevó fulano y ahora encuéntralo, ¿sí? Entonces, ir estableciendo las cosas que para los demás les va a generar muchísima tranquilidad. No. ¿Sí? Tengo que recordar que los rituales ayudan a los que sobreviven, porque también a veces decimos, no quiero que me velen, ¿no? No quiero que haya rezos. Y entonces les corto este proceso de acompañamiento a los que no sobreviven. ¿Sí? Ok. Hacer, o lo que vimos en la pandemia, el no reconocer el cuerpo, el no velación, el no reunirme, fue que disparó los duelos y los empezó a complicar. Es cuando valoramos a lo mejor los rituales que teníamos antes, o que en algunas comunidades rurales y urbanas, que lo podemos seguir viendo acá, cómo los duelos son en comunidad. Alguien muere y todos se unen, los vecinos para la comida, ¿no? Sabemos que va a venir el sacerdote, que vamos a tener el apoyo de nuestros amigos para que cuiden a nuestros hijos. Pero desafortunadamente hemos estado viviendo como los duelos como más personales, más en lo íntimo. Y entonces cuando lo hago íntimo, recorto también el duelo de todas esas personas que no pudieron acompañarme. Dejo de lado a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, y así voy desertando, como si a ellos no les doliera. ¿Sí? No invito a los niños, no invito a los adultos mayores porque pienso que les va a doler más o que no están preparados para estas situaciones. Entonces voy fracturando como estos procesos de duelo, los míos, ¿no? Y también de los demás. Exactamente. Eso, Rosy. ¿Sabes? Vamos rapidísimo a un corte, amigos. Rosy, no se despeguen y ahorita continuamos con más de su programa Sin Mi Chat.
Gracias, amigos, por continuar con nosotros en su programa Chat. Saludamos a todos los que están conectados. Muchísimas gracias a Berenice, a Lucy Soto, a Ana Fernández, a Rox González, a Luis Enrique Rojas, y muchas gracias a todos ustedes, a Manuel Garrafa, muchas gracias a Joel Villa, a Gaby Roses, a Magali Velázquez, Pluma de Quetzal dice, buenas tardes, qué buen tema, me genera mucha curiosidad. Muchas gracias a Kiria Eterna, a Joan Curet, a La Abeja Rojas, a Sánchez Rosa, a Vero Correa. Muchas gracias, amigos, por continuar con nosotros en su programa Chat. Y justo, Rocío, ahorita sabes que de lo que compartías me parecía bien interesante esta parte, ¿no? De cómo vamos fracturando, ¿no? La parte de los duelos, no nada más hacia uno mismo, sino hacia los demás, hacia los que se quedan. Y justo esta parte, ¿no? ¿A qué le tienen miedo a la gente al tenerse que enfrentar con la muerte, Rosy? Creo que le tenemos, lo primero sería a no haber vivido, que eso ya de plano sería muchísimo, ¿no? Los miedos tienen que ver como a estas preguntas o estas fantasías de la muerte duele, qué tan prolongado va a ser mi proceso agónico, voy a estar solo, sola, voy a ser una carga para la familia. Todo esto que yo he visto en la experiencia con la familia, ¿no? En la escucha con los amigos. Creo que esto es a lo que nosotros verdaderamente tenemos miedo, ¿sí? A lo que nos vamos finalmente a enfrentar. Si en algún momento podemos tocar como el miedo a qué hay después, entonces tendrá que trabajarlo, ¿no? ¿Desde dónde? Desde las religiones cristianas, ¿no? En esta promesa de, pues bueno, va a haber un Dios que me va a acompañar, mis seres queridos me van a recibir, o la verdad es que no, ¿no? Finalmente me muero y descanso. Una paciente me decía, no, yo qué necesidad tengo de andar cuidando, ¿no?, a mis seres queridos, yo voy y descanso, ¿no? Y si esto me hace sentir bien, qué bueno. Y otra paciente de 90 años me decía, ¿sabes? Yo no le tengo miedo a morir, porque estoy segura que mi esposo me va a recibir. Ellos tenían ya 60 años de casados. Me da miedo, y ella lo traducía, ¿no?, a que mis hijos se intoleren y me vayan a abandonar. Entonces es como hacer de verdad como un análisis, una introspección, ser muy honestos con uno mismo y decir, a ver, verdaderamente qué me da miedo, para poderlo trabajar, ¿sí? Para ver si tengo alguna enfermedad o no quiero desarrollar una enfermedad, entonces en este momento de mi vida, ¿qué estoy haciendo para cuidar mi salud? ¿Sí? ¿Cómo estoy transmitiéndole a los demás este cuidado hacia el adulto mayor, ¿no? Este cuidado en los procesos de enfermedad. Yo misma cuando me enfermo, ¿qué hago, no? ¿Me tomo inmediatamente medicamentos y no paro y sigo trabajando? ¿O me doy también el tiempo, ¿no? De decir, necesito reposo, estoy de incapacidad, estoy en un proceso de recuperación, y entonces soy tolerante también con mis procesos de recuperación por enfermedad física, enfermedad emocional, ¿no? Ok, entonces, de alguna manera es estar como muy conscientes de lo que estamos necesitando desde este momento y, como decías, un tanto empezar a, justo lo que decías, estos miedos que nos van rodeando, desde los miedos personales y hasta los miedos que van como en este colectivo, ¿no? Me pones a pensar mucho en esta parte de ir afrontando los procesos de muerte, o esta parte, como dices ahorita, en los adultos mayores, ¿no? Cómo lo que dices, la familia también se va moviendo en la dinámica, ¿no? En la manera de dirigirse. Y dentro de esta idea, Rosy, ¿cómo nos damos cuenta o cómo sabemos que justo nos estamos preparando para nuestra muerte? Cuando entiendo que no tengo el control de nada, ¿sí?
No tengo el control de lo que me va a pasar a mí y mucho menos de lo que le va a pasar a los demás. Porque a veces tengo esta falsa idea de cómo quiero morir y lo que yo voy a hacer, ¿no? En el de, ay, a mí no me va a pasar. Y entonces no es cierto, ¿no? Si yo valido mis experiencias previas de pérdida, yo tengo una idea de cómo voy a afrontar mi muerte y la muerte de mi ser querido. ¿Sí? Huyo, lo niego, valido mis emociones. ¿Qué tanto soy rígida en el proceso? ¿Qué tanto tengo la idea de controlar? Porque finalmente creo que la felicidad es la forma en la que tengo o me estoy dando de poder tomar decisiones en mis adversidades. Porque entonces trastoca mi fortaleza, trastoca mi fe, trastoca mi esperanza. Cuando estoy cercana a la muerte o cuando vivo algo que verdaderamente me fractura y me duele el alma, todos los valores de mi vida se cuestionan. El amor a la responsabilidad, al respeto, a la confianza, al apoyo, y así puedo seguir, ¿no? Y entonces el decir que en este momento de mi vida, ¿qué valor me está rigiendo? ¿Sí? Y entonces eso es lo que yo tengo que empezar a trabajar. Cuando me estoy preparando, por eso decimos como que prepararme para la muerte, pero más bien es prepararme para la vida. En este momento verdaderamente estoy contenta con lo que soy. ¿Sí? Si yo muriera, verdaderamente estaría orgullosa de la persona que soy. Verdaderamente puedo trascender o he trascendido en la vida de los demás. ¿Qué tanto amor dejo? ¿O qué tanto pueden descansar? Un maestro nos decía, ¿verdaderamente estás haciendo algo para que la gente te extrañe o se libere de ti? Decíamos, oh, por Dios, ¿no? Tiene que ver también con procesos de ego, ¿no? El poder decir, wow, sí es cierto, me gustaría que me recordaran, pero ¿de qué forma? Entonces el cuestionarme verdaderamente quién soy. Y si en este momento digo, me gusta lo que soy, adelante, ¿no? A seguirle por ese camino. Oye, qué bonito es esto que mencionas, porque justo pareciera que hay que hacer algo al momento, ¿no? Para ese momento, olvidándonos de toda esta trayectoria de vida, ¿no? Frente a eso que vamos dejando, frente a eso que vamos haciendo, ¿no? Que va a dejar un impacto, ¿no? Frente a nuestras personas cercanas, frente a nuestros afectos. ¿Sabes? Hace unos meses entrevistaba a un psicogeriatra y él decía, ¿no? Pues al final los hijos, ¿no? Muchas veces ya llegaban como al cuidado de los papás, ¿no? Cuando no estaban, no tanto por el cariño o por una cuestión de agradecimiento, sino llegaban enojados, ¿no? Y más como por una obligación de, pues no me pude zafar, pero justo por esta parte de la historia de papá o mamá que no había sido tan gratificante, ¿no? Entonces, no era un tanto un cuidado genuino, ¿no? A lo mejor, como decías en un inicio, desde la compasión, desde el amor, sino pues ni modo, ¿no? No me zafé de esto y este cansancio a veces, ¿no? O este hartazgo, ¿no? Lo que es ahorita andando, pues, como para dónde vamos o qué estamos haciendo en este momento de la vida, ¿no? Que está dejando un impacto, tanto para ahorita como para nuestra historia, ¿no? De lo que la gente pudiera hacer sobre nosotros o esa cuestión desde el afecto hacia nosotros, ¿no? Entonces, esto que mencionabas me pareció bastante enriquecedor y esto que decías, cómo irnos preparando para una buena muerte, Rosy, ¿qué se pudiera hacer en ese proceso? Antes quisiera como retomar un poquito lo que comentas, ¿no? El saber de qué familia vengo. Si yo no tuve una familia nutricia, entonces el saber si mi opción es institucionalizar, porque también le tenemos como mucho miedo y hay muchos mitos sobre la institucionalización.
Porque si también me siento obligada a cuidar a un adulto mayor, que para mí no fue alguien afectivo, ¿qué tanto yo puedo caer en unas actitudes de abuso o de negligencia? ¿Sí? Por eso identificar, como yo digo, como de que ando cojeando, ¿no? Y entonces el poder decir, y validar, no, no puedo hacerlo. Y a veces también no tiene que ver como esta falta de amor, a veces tiene que ver con falta de desconocimiento, de carencias. Podemos venir de una familia muy nutricia, pero la situación económica no nos ayuda. Y entonces todos tenemos que salir a trabajar. ¿Y a qué hora hago el acompañamiento con mi adulto mayor? Y entonces tengo que a lo mejor recurrir también a la institución para que otros, desde su calidad, desde su protección, puedan dar un balance, ¿no? A estos procesos que me está pasando. Entonces es reconocer mis fortalezas como familia, reconocer los limitantes que yo pueda tener, sin generar como todo este constructo de culpas, como el debería, ¿no? En lugar del que quiero. Y a lo mejor, y con esto que me preguntas, quisiera leerles algo de un filósofo que a mí en lo personal me gusta mucho, pero quiero leerlo como tal, ¿no? Y es Krishnamurti. Y dice, comprender lo que eres es mucho más importante que perseguir aquello que crees que debería ser. ¿Sí? Yo creo que esta frase resuelve lo que tenemos que ir preparándonos. Verdaderamente, ¿yo cómo quiero ser feliz? Si ahorita tengo en mis valores fundamentales el tener, pues entonces, ¿no? Vivo para trabajar, porque entonces mi necesidad es comprarle la casa a toda mi familia, ¿no? O tener una mansión y mi auto y con eso soy feliz, qué bueno. Pero siendo conscientes y validando en el que estoy perdiendo. Finalmente, cuando yo tomo decisiones, voy a tener una pérdida. También voy a tener ganancias secundarias. El ser gente activo para estos procesos, ¿sí? Tanto para tener una actitud resolutiva, como lo que ya hablamos, ¿no? De estas cuestiones del testamento, hacer mi testamento también emocional. ¿A quién puedo perdonar? ¿A quién le tengo que pedir perdón? ¿A quién le quiero expresar el valor del amor que yo aprendí, de la libertad, del respeto? Porque es lo que se va fracturando cuando yo empiezo a tener problemas de salud, ¿sí? Entonces es como ver la personalidad que yo también tengo, las cosas que tengo que ir trabajando, no para cambiar, sino para crecer como persona. ¿Sabes? Esta parte que decías me pones a pensar, uno, tanto de esa persona que se está preparando para su propia muerte, como esta parte de lo que decías, la parte de estar en testamento emocional o esta parte como que los demás que sí se quedan, ¿no? Un tanto como poder respetar, ¿no? O llevar un tanto a cabo, ¿no? A lo mejor desde esas últimas voluntades o dentro de esos deseos, ¿sabes? Ahorita con lo que compartías, me viene mucho a la mente, yo les decía hace poco a la familia, ¿no? Yo solo sé que no quiero estar, por ejemplo, encerrada en un panteón, en un nicho. Tampoco quiero que me tengan en la sala de la casa, ¿no? Gracias. No, esa es mi idea. Le dije, pero les decía, ¿no? Pero dije, lo que sí estoy segura es que quiero que se donen mis órganos, ¿no? Y me hacían la burla, ¿no? Porque, bueno, como les he compartido, hace poco tuve un problema de riñones y me decían, pero ¿cómo? Si están los riñones están mal, pues tú los donas con un litro de agua y ya, ¿no? O sea, ya, pero esta parte como del recelo, ¿no? A decir, no, tú te tienes que ir así enterita y, ¿no? Y esa parte a veces como de las negaciones de las propias personas que no están como que ese temor hacia no me quiero ver sin ti, ¿no? Y tener que decidir algo tan difícil,
porque yo les decía, esto se hace rápido, ¿eh? O sea, me morí y tengan que hacer los trámites, ¿no? Que se tengan que hacer para que se movilice todo, ¿no? Entonces, un tanto como ese dolor o ese escalofrío que pueden sentir los demás de qué responsabilidad tan grande, ¿no? Ahorita me estás depositando porque a lo mejor mi dolor también va a ser grande y lo que dices en un inicio, mi cabeza va a estar por otro lado y ahorita no sé cómo le voy a hacer, ¿no? Entonces, como mediar entre estas dos partes dentro del que se está preparando para irse, ¿no? Como para aquellos que se quedan y quieren como un tanto lidiar con esa parte de la ausencia. Claro, y eso es como muy interesante, ¿no? Para los que nos toca trabajar todos estos procesos, porque tenemos a quien murió, ¿no? Con una fe y una convicción de seguir siendo útil y entonces donamos los órganos, ¿no? Ya tendrías que estar firmando tu documento para no dejarles esa responsabilidad. Pero más allá de firmar el documento como trámite, es sentarnos con ellos y saber de dónde vienen estas risas, ¿sí? Claro. ¿De qué miedo me hablan? Porque no sé si viene de esta tradición judío-cristiana en donde tenemos que resucitar y resucitamos completos, ¿no? Y entonces, si ya quedaste hueca, entonces, ¿cómo te vamos a ver? ¿No? En el poder decir, ¿cuánto tiempo se van a quedar el cuerpo de mi hija? Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Si ya sé que murió. ¿Sí? Como lo que pasaba en la pandemia, es que ya murió y entonces hay tanta demanda que está en refrigeración. Y entonces empezamos, ¿no? Con esta idea de estar sufriendo solo, no le estoy acompañando, no es lo que él quería, pero entonces tengo que empezar a sustituir como con rituales. ¿Sí? Entonces investiga, preguntarle, ¿no? Nosotros tendemos mucho a bromear, incluso decimos entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? Y entonces si ya en la vida te puso a reflexionar sobre tu propio proceso, entonces sentarnos con ellos y decir, no, a ver, de verdad, ¿sí? De verdad es mi voluntad donar mis órganos. Y poder platicar con ellos, porque en la medida en la que uno les pueda transmitir en paz, en tranquilidad, lo que verdaderamente queremos, les vamos a favorecer muchísimo cuando tengan que vivir esta experiencia. Que no necesariamente los que pueden tener una enfermedad con estas características son los que van a morir, ¿no? Ni siquiera sabemos si mañana nos vamos a poder encontrar nuevamente. Como también esta fantasía de mueren los que están enfermos y los viejos. Exacto. Exactamente, Rosy. Vamos rapidísimo a un corte, Rosy, amigos. No se despeguen y continuamos en su programa Sin mi Chat. Amigos, muchas gracias por continuar en su programa Sin mi Chat. Rapidísimos saludos a Ari Morgado, a Laura Cruz, a Alex Rejón, a Verónica Jiménez, a Luis García, a Berenice, a Lucy Soto y a Celinda García. Dice, gracias por platicarnos de este tema tan importante que muchas veces dejamos de lado. Muchas gracias a Santi Valencia, muy buena la participación de la doctora. A Valentín Morales, excelente tema. Luis García nos hacía una pregunta que un poquito lo abordabas, o hace rato lo abordabas, Rosy, si solo ante la enfermedad y la vejez hay que pensar en cómo preparar nuestra muerte.
Híjole, yo creo que no. Tenemos que ir preparando a los niños desde que somos niños. Y nosotros le llamamos acá la pedagogía de la muerte. Es muy fácil trabajar con los niños sobre estos temas porque ellos no tienen apegos y porque son tan transparentes, ¿no? Que con poquita información ya construyeron un concepto, ¿sí? A los niños son como elementos como muy básicos y que a lo mejor si nos los hubieran explicado a nosotros, no tendríamos tanto miedo, ¿no? Que la muerte es universal, nos va a pasar a todos. Que no hay un culpable, ¿sí? Entonces, si no hay culpas, pues una muerte que tampoco genera dolor, es lo que les preocupa mucho a los niños, ¿no? El miedo a las inyecciones, ay, me va a doler, ¿no? Entonces, no, la muerte no duele. Y el que ellos vayan a estar solos o en la oscuridad. Entonces, dependiendo de lo que yo les quiera transmitir y desde dónde, no van a estar solos, ¿no? Yo siempre cuando trabajo con los niños y van a ir al funeral, ¿no? Que se está velando la persona, es decir, ¿sabes? Cuando se cierra la caja, todo el amor que le dimos a esta persona, la abuela, al amigo, se enciende y es como las luciérnagas. Cada vez que alguien se acuerda de ellos, eso se va a alumbrar y jamás va a estar solo. Sí, es como yo que quiero decirles si no quiero tocar la religión. Por ejemplo, lo trabajo desde la espiritualidad, ¿no? Si yo quiero trabajar la religión, es decir, no es que se fue con papá Dios o papá Dios lo decidió, ¿no? Es decir, como todos morimos, lo bueno es que Dios siempre nos acompaña, ¿sí? Dios lo va a acompañar y jamás van a estar porque los dos son unas almas. Entonces ellos sí se pueden ver. Por eso decía que toca esta muerte la fe y toca la esperanza de lo que quiero creer. ¿En quién quiero creer? ¿Cómo lo quiero creer? Entonces, si nosotros construimos estas nuevas ideologías sobre, bueno, desde la infancia, vamos a empezar a saber cómo voy a ir construyendo mi vida. ¿Sí? El poder trabajar esto con los niños es formidable, porque también van a tener un gran respeto. El que los niños les pueda ayudar a tener su primera muerte desde pequeñitos, pero no sustituir. Generalmente a los papás se le murió el perrito y entonces inmediatamente hay que ir rápido antes que se den cuenta. ¿No? No, sino el poderles explicar que la muerte es universal y a lo mejor compartir el ritual. Le voy a enterrar en la maceta o le voy a enterrar en el jardín y le explico este proceso. A veces no nos gusta hablar de los niños de la muerte porque me cuestionan. Y entonces es mi miedo, ¿sí? Porque los niños es ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Y por qué? Y entonces si yo no estoy preparado en lo personal, ¿sí? ¿Cómo me voy a enfrentar a esto? Entonces por eso digo, ay no, ya, no lo entiendes, después lo hablamos. Y entonces lo relego. Y empiezo a hacer, ¿no? Como duelos ahí, o como yo les digo, un costal de muertos, ¿no? Que vengo cargando porque nadie me lo explicó. Y entonces generan miedos. Tengo una paciente chiquitita, ¿no? De 5 años, y ella me dice Miss. Entonces le digo, ¿por qué vienes conmigo? Ay, Miss, es que, ¿qué crees? Mi mamá se enojó conmigo. ¿Ah, sí? ¿Por qué se enojó tu mamá? Pues desde que se murió la abuela. Le dije, ay, ¿y qué pasó? Ay, pues porque le dije Dory. Y le digo, ¿cómo? ¿Dory la de Nemo? ¿Estoy bien? Y me dice, exacto. Porque yo le dije, no pretendas ser como Dory y quieras olvidar a la abuela. ¿Sí? Entonces ella estaba súper observando, ¿sí? Cómo ella empezó a modular las emociones. Claro. ¿Sí? El decir, estás negando a la abuela, ¿eh? Y eso no ayuda. Y con este ejemplo quiero decir eso, que los niños al no tener apegos, les es muy fácil comprender este proceso.
Desde luego que desde su fantasía, y lo ven en las caricaturas, que la gente se muere y se levanta, ¿no? Mil veces, ¿no? Les pase lo que les pase. Trabajar en eso, ¿no? Que es una caricatura, que es una fantasía, pero que en la realidad esto no pasa. Y entonces tenemos que alimentarnos de los recuerdos, del amor, ¿sí? Que ellos puedan cerrar sus ojitos, ya donde hacen referencia cuando extrañan a alguien, en donde depositan el amor, la ternura o el miedo también a que alguien no llegue, a que alguien no esté. Entonces, si nosotros validamos desde ahorita, nos vamos a ir reconfortando. Vamos a crear nuestro imaginario que satisfaga mi propia tranquilidad emocional. Como lo que decía esta paciente, ay, no, yo que voy a andar cuidando, y la otra paciente que dice, no, claro que sí, ¿no? Me va a recibir mi esposo y entonces voy a seguir cuidando a mis hijos. No hay algo establecido, no hay algo escrito. Entonces yo siempre les digo a los pacientes, cada uno es responsable de crear nuestro propio cielo, nuestra propia creencia. Si el alma está en las estrellas, excelente, ¿sí? Si el alma me acompaña siempre y entonces yo puedo resignificar su vida a través de la oración, a través de un altar, ¿sí? A través de del arte, ¿sí? Hay que acordarnos que cuando nosotros tocamos este dolor, pues desarrollamos el arte. Tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? De gente súper talentosa que ante una pérdida importante de salud, de familiar, tenemos cosas majestuosas. Y yo creo que también ahí podemos desarrollar una forma de sacar esto que nos duele. Ok. Esta parte, bueno, ahorita estamos ya en los últimos minutos, Rosy, todavía nos quedan unos minutitos. ¿Qué diferencia hace, ahorita lo que decíamos, la preparación de la muerte para afrontar el duelo a una muerte inesperada, y ya sea con cosas o no pendientes? Claro, bueno, una muerte súbita tenemos que reconocer que sí nos va a fracturar, que el impacto es muy difícil y lo vemos en la pandemia, ¿sí? Porque pues si de por sí la muerte es inesperada, pues esto decimos, wow, desata como todos nuestros interrogantes. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué de esa forma? ¿Sí? Una muerte inesperada sí nos tenemos que poner especial énfasis para que no se convierta en un duelo prolongado, en un duelo patológico. Y la forma en la que no se vaya prolongando es incrementar mis acciones de autocuidado. ¿Sí? En la forma en la que yo voy a poder salir. ¿Qué necesito? El poder validar mi emoción. Porque a veces decimos, me siento igual que ayer, y no es cierto. ¿Sí? A lo mejor ayer me sentía muy triste y hoy me siento muy enojado. Entonces, en la medida en la que yo digo, ¿cómo me siento? Entonces voy a poder identificar qué necesito. Estoy muy triste y entonces hoy necesito llorar. Estoy muy enfadado y entonces necesito desconectarme del mundo. ¿Sí? Entonces es como siempre pensar que el otro en algún momento puede morir, que no está establecido, pero en las muertes inesperadas, en los dolientes, tenemos que saber las estrategias con las que las voy a enfrentar. Incrementar, ¿no? Tanto el autocuidado, también por ejemplo de la cognición. Yo les decía que la atención, la retención se fueron de vacaciones y entonces no presionarme. El decir, voy tranquilo, estoy en un proceso de recuperación. Y entonces el duelo, al ser tan fluctuante, puedo tener días buenos y puedo tener días malos. El validar que estoy con una situación nueva, que necesito fortalecer la red de apoyo, tanto de familiares, amigos, vecinos, ¿no? En el de mi parte espiritual, mi parte religiosa, y poderla introyectar, poder ir complementando cuando tengo este tipo de pérdidas. La culpa se puede incrementar, ¿no? Pero también tenemos culpa reparadora. El decir, me estoy sintiendo así de lo que para mí dejé de hacer. Pero entonces puedo recuperar esta culpa con los que me sobreviven. Yo no tuve la oportunidad de despedirme,
Yo no tuve la oportunidad de pedir perdón, ¿sí? Yo no tuve una escucha activa cuando me dijeron, vamos a hablar de estos procesos porque ella quería donar sus órganos. Y entonces ahora tengo muchísima culpa por lo que no escuché, ¿sí? Entonces, el poder tener recursos, el siempre, siempre considerar, así como yo he enfrentado las pequeñas pérdidas a lo largo de mi vida, lo voy a hacer aquí, porque he tenido fuerza, porque he tenido sabiduría, fe, esperanza. Entonces, no sentir que esto me desnuda en mis fortalezas, las pone a prueba, pero ya tengo una experiencia o una enseñanza de vida. Ok, entonces un tanto esta parte como de ir haciendo estas, como estando como muy, muy alerta, ¿no? De estas cosas que nos pueden ir acercando a nuestra propia validación, a nuestro propio reconocimiento de lo que estamos sintiendo y del proceso, como decías ahorita, de lo que nos está pasando en este momento. Y rapidísimo, Rosy, ¿cómo puede ser este proceso más ligero justamente para las personas que se están quedando? Ok, siempre cobijarnos con nuestros seres queridos. Los duelos se acompañan. No podemos ponernos como esta armadura de fuerte, ¿sí? Porque lo primero que nos dicen es, tienes que ser fuerte porque tienes hijos, porque tienes esposa, porque tienes hermanos, porque vive tu mamá, ¿no? Y entonces son mandatos que nos cortan nuestro proceso. No necesito ser fuerte. Necesito ser valiente para poder sobrellevar mi proceso de duelo, mis emociones, ser compasivo conmigo mismo, ¿sí? En el que es muy válido toda la expresión de las emociones. Llorar, gritar, enojarme, pelearme con Dios, alejarme, cambiar de religión. Todo esto es muy válido porque a veces también la religión nos dice, no llores porque no va a descansar. La verdad es que yo no veo a este Dios, ¿no? Como enojón, como el decir, ay, bueno, o sea, derramas una lágrima y castigo a tu familiar, ¿eh? Claro. A él se le murió su amigo. Y si nos vamos a esta lectura, nos describe cómo Jesús vivió la pérdida de su amigo. Es desde donde estoy yo validando y comprándome ideas que no me pueden ayudar. ¿Sí? Entonces, desde dónde vi cómo mi familia resuelve el duelo, qué mandatos son los que me tengo que liberar. Es como ir bajando ahorita, como cada una de las capitas, ¿sí? Que me están haciendo clic ahorita, a lo mejor con esta ponencia o lo que he estado escuchando, lo que he estado viviendo en el proceso de la pandemia. Si me duele, lo tengo que trabajar. Y entonces este es el crecimiento que yo voy a tener. El poder cambiar mi relación de presencia por una relación de esencia. Y cuando yo hablo de esencia, es poder decir el otro que vino a enseñarme. El mejor homenaje que yo puedo hacer es decir, este me vino a enseñar esto y entonces cada vez que yo ría, cada vez que yo sea triunfadora, cada vez que yo sea amorosa con mi familia, me acerco a mi ser querido. Entonces el poder decir y poder ganarle a la muerte. Si bien ella nos los quita en lo físico, yo le puedo ganar en lo emocional, en el alma, en que mis recuerdos no me los va a robar, en que yo tan solo cuando me veo al espejo puedo ver esa huella que dejaron mis familiares en mí, ¿sí? El decir, gracias por mi color de piel porque me parezco a fulano, gracias por mi color de ojos, gracias porque soy así, porque me lo enseñaste. Entonces, el ir resignificando, el ir introyectando en las cosas y todos los recuerdos positivos. A veces cuando alguien muere nos quedamos con lo último de sus días, pero es como volverlo a matar. Si yo me quedo estacionado con esto, si yo trabajo todo lo que me dio, tengo un gran margen. Entonces, el poder decir, ¿con qué quiero quedarme? Con los últimos en el de yo debí, yo no hice, con esta culpa que me flagela o con todo lo que sí hice.
en el cuidado, en la atención, en el amor, en el acompañamiento, en los viajes, en los enojos, en los debates que tuvimos, porque finalmente lo que soy es gracias a todos ellos, ¿no? Que han resignificado mi personalidad y mi forma de ser. Ok, Rosy, muchísimas gracias. Ahorita estamos por concluir el programa. Amigos, muchísimas gracias por haber estado en una emisión más de su programa Simi Chat. Estuvieron pasando los datos de la maestra Rosy durante la emisión por si quieren ponerse en contacto con ella. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de su programa Simi Chat y que tengan muy buena noche. Gracias, Rosy. Hasta luego. Gracias a ustedes.